Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a ver la primera parte de redes competitivas, ¿cierto? Vamos a tratar pues qué son las redes neuronales competitivas, es un método de entrenamiento un poco distinto a lo que hemos visto y vamos a ver la parte de aprendizaje no supervisado. La próxima semana vemos dos temas que son mapas de Conogen y aprendizaje supervisado en redes competitivas, ¿sí? Bien muchachos, entonces en general vamos a ver lo siguiente. Entonces, en estas redes neuronales existe una capa llamada capa competitiva. Esta capa competitiva se conecta totalmente con los nodos de entrada. Se van a hacer redes de una capa únicamente, ¿sí? Que es la capa competitiva. Se utilizan conexiones inhibitorias. ¿Qué quiere decir? ¿Está encendida o está apagada? Y vamos a manejar algo que se llama potencial sináptico. ¿Qué es el potencial sináptico? El potencial sináptico de cada neurona es básicamente esta cosa que ustedes ven aquí, ¿qué es? Es la entrada neta. ¿Sí estamos de acuerdo? Que este pedacito que ustedes ven aquí es la entrada neta. Esperen que... Esperen. Pero no quiero que la cámara se quite. Listo. Esperen a ver cómo quedó. Oh, genial. Entonces muchachos, a esto le conocemos como, a este cosito de acá, espero que se deje, déjate cosa. Esto es la entrada neta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien muchachos, y este factor teta no es el umbral, ni el bias, ni esas cosas, sino es la sumatoria de los pesos elevados al cuadrado dividido entre 2. Esa función h es la que vamos a utilizar para entrenar, ¿sí? Esa función h nos va a ayudar a acercar los pesos a la entrada en el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no miramos la salida, se supone que la salida no se conoce, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una relación entre los pesos de entrada, perdón, los pesos de la capa y la entrada, ¿sí? La entrada. Entonces bien muchachos, se utilizan pues problemas de clasificación con una clase o problemas binarios es o no es de una clase. Este tipo de redes neuronales no sirven para problemas que tienen varias clases. Y tenemos aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado y no supervisado. Esto es redundante. Listo. Entonces vamos a ver algunas cuestiones de aprendizaje no supervisado en redes competitivas. Entonces, una red competitiva es constituida por n señales de entrada y m unidades de proceso, o sea, neuronas artificiales. Va a tener la misma estructuración que el perceptron multicapa. ¿Se acuerdan del perceptron multicapa, la capa de entrada que hacía? ¿No? El perceptron multicapa, muchachos, recuerden que la capa de entrada no procesa, solo recibe la entrada. Y tenemos una capa oculta que es la que realiza el procesamiento, y teníamos una capa de salida, aunque aquí no hay capa de salida, solo tenemos una capa competitiva, ¿sí? Entonces, es constituida por n señales de entrada y m unidades de proceso. Es decir, vamos a tener n entradas, ¿sí? N entradas por acá, ¿sí o no? Y vamos a tener m neuronas, que serían estas de acá. ¿Cuál es la gran diferencia, muchachos? Para cada patrón de entrada, solo se activa una neurona, aquella que es la ganadora. O sea, solamente vamos a activar la ganadora. ¿Sí? En las otras neuronas, pues, su salida va a ser 0. ¿Sí? Bien, muchachos. El estado de la unidad de proceso I, ya haciéndolo de forma formal, es determinado por una variable de Jet-Sui. ¿Quién es Jet-Sui? Pues básicamente es... Esperen muchachos. Soy un hombre triste, soy un hombre... Ah, no, ya soy un hombre feliz. No, soy un hombre triste de nuevo. Esperen muchachos. Ah, ya, soy un hombre feliz de nuevo. Entonces muchachos, aquí a esta niña... No. Esperen muchachos, calma. No. Carajo. A esta la vamos a llamar Y1, esta va a ser Y2, Y3 hasta Y su M. Pues son M unidades. Básicamente, pero esta no es la salida, sino representa el estado del proceso. Es decir, si la neurona está activa o está inactiva, ¿cierto? Y esa Jet-Sui, ¿cómo se trabaja? Esa Jet-Sui es 1
aquí está al revés, siempre me quedan al revés estas cosas, es 1, si h sub i es igual, es decir, si es la que tiene el mayor potencial sináptico, es el potencial sináptico que les expliqué ahora, mayor peso, si lo quieres ver así, y es 0 si en otro caso. Y para cada entrada de la red es un vector pues normal, para el cual solo se activa una neurona, o sea, para cada patrón de entrada solo se activa ¿quién? Una neurona y las otras permanecen desactivadas. ¿Listo? ¿Cómo se determinan los pesos? ¿Cierto? Pues vamos a utilizar un proceso de aprendizaje no supervisado en este punto. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a utilizar la salida, sino que vamos a trabajar únicamente con las entradas y con los pesos. Se busca que se active la neurona cuyo vector de peso cinético sea similar al de la entrada. Y esto es muy importante resaltarlo, muchachos, porque, ¿qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es relacionar los pesos, vamos a relacionar los pesos con las entradas. Eso quiere decir que esto trabaja bien para problemas del tipo donde la salida está fuertemente correlacionada con la entrada. Si no hay una fuerte correlación entre la entrada y la salida, tenemos que utilizar aprendizaje supervisado. Así que es lo que vamos a ver la otra semana. Para esto, los pesos sinápticos son la mejor por esto, los pesos sinápticos de la neurona ganadora son la mejor representación del conjunto de patrones. Se busca demostrar que la unidad de ganadora es aquella cuyo vector de sináptico es la que más se parece al vector de entrada. Vamos a tratar de que los pesos se aproximen a la entrada, ¿sí? A la forma de la entrada. Entonces, ¿cómo se determinan los pesos? Pues básicamente vamos a utilizar la distancia euclidiana entre los pesos y la entrada. Pues ustedes saben que la distancia euclidiana, los pesos son un vector de tamaño n, y la x es una entrada de tamaño n, ¿no? Ambos son de entrada de tamaño n, ¿por qué? Si ustedes observan acá, observemos esta entrada, ¿cierto? Observen estas entradas para la primera neurona. ¿Sí lo ven? De cada entrada está conectado con un peso dado, ¿a quién? A la neurona, ¿cierto? Entonces, por ende, hay n pesos y el vector es n. Por ende, podemos hacer distancia euclidiana entre ellos. Están en el mismo espacio dimensional. Entonces, podemos sacar distancia. Entonces, pues vamos a aplicar esta regla. Ahora, si R es la neurona ganadora, ¿qué va a cumplir siempre para aquella? Que su distancia con respecto a la entrada es menor o igual que el resto de distancias. Eso es lo que quiere decir esta ecuación de acá. O sea, la distancia entre el vector de peso de esa neurona y la entrada es menor o igual que el resto de pesos. ¿Sí? Es el menor, o sea, la más cercana. Bien, muchachos, ahora vamos a introducir el concepto de error cuadrático. El error cuadrático, ¿cómo lo podemos ver, muchachos? Como una psi j, que básicamente es una variable que nos ayuda a saber si es 0, si la entrada es de... Oiga, aquí yo tengo las cosas de nuevo al revés. Ay, no. Voy a tirar de un puente. Qué raro. ¿Por qué me salió al revés? 1 y 0. Es 1 si la entrada es de clase C, 0 si no es de la clase C. Entonces tenemos, este H sub i j, muchachos, es la salida en efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que es un problema de clasificación binaria. Es 1, si la salida de la red neuronal es 1, ¿qué significa? Que es de esa clase. Y es 0 si no es de esa clase. Entonces, pues básicamente es la sumatoria de la salida, de la distancia, si lo ven aquí, es la distancia con el peso elevado al cuadrado. Ahí hacemos la sumatoria por todos los patrones, por todas las neuronas. Básicamente la sumatoria de los errores con todos los patrones de todas las neuronas, ¿sí? Ahora vamos a introducir una regla de aprendizaje. Entonces vamos a utilizar el mismo, ¿se acuerdan del gradiente descendiente? Vamos a utilizar la técnica de gradiente descendiente, ¿para qué? Para hacer que ese error, ¿qué queremos que con ese error que pase? Para minimizarlo. ¿Y cuándo se minimiza ese error? Cuando el vector de entrada, cuando el vector de pesos es igual al vector de entrada. Con eso la distancia euclidiana se vuelve ¿qué?
0. Básicamente están derivando esto, ¿sí? Están sacando la derivada parcial con respecto a cada peso. Realizando el álgebra del caso, ¿cierto? Que no vamos a entrar, vamos a ver que la regla de aprendizaje es la que conocemos. ¿Cuál es la regla de aprendizaje? Ok, una pequeña diferencia es, este es el factor de aprendizaje por la diferencia entre la entrada y el peso. ¿Sí lo ven? Porque es lo que estamos comparando. No es salida deseada porque en esto es entrenamiento no supervisado. No vamos a mirar con respecto a la entrada. Si es la unidad ganadora, ¿qué quiere decir? Solo actualizamos los pesos de la neurona ganadora. Solamente ella. ¿Sí? Y 0 en otro caso. ¿Qué quiere decir? Que si no es la neurona ganadora, no vamos a actualizar los pesos, básicamente. ¿Preguntas allí, muchachos? Muchachas, señoritas, señoritos. ¿Nada? ¿Nada por acá? ¿Nada por acá atrás? ¿Nada por ahí? ¿Pero si me han entendido el bla bla bla? ¿O no? Bien. Siempre me equivoco en esos... Debo tener un problema de visión. Entonces, para realizar el proceso de aprendizaje se van a determinar ¿qué? ¿Cuál es la salida del proceso de aprendizaje? Los pesos sinápticos, eso es lo que nos interesa. Se realiza un proceso interactivo, lo cual se busca minimizar el error cuadrático mediante el vector de gradiente descendiente. Y la regla de aprendizaje puede ser de dos formas. Actualizar los pesos cada vez que se introduce un patrón de entrada, lo cual se conoce como aprendizaje individualizado. Y actualizar los pesos después de introducir todos los patrones que conoció como aprendizaje por lotes. Entonces, y los pesos sinápticos solo se actualizan en la red ganadora. ¿Uno qué busca? En la red ganadora uno busca aproximar mediante el gradiente descendiente ¿a dónde? ¿Dónde quiere que llegue el vector de pesos? ¿A que sea similar al de entrada? Recuerden que en estos tipos de problemas hay una fuerte correlación entre la entrada y la salida, ¿sí? Debe haber una fuerte correlación. Si no la hay, no utilice eso, ¿sí? ¿Qué pasa con este método de aprendizaje no supervisado? Son más económicos que los supervisados, ¿sí? Porque uno no tiene que estar calculando tanta cosa. Ahora, muchachos, el factor de aprendizaje se va a modificar en cada iteración. Vamos a tener en total t iteraciones y ¿qué hacemos? Ese lo multiplicamos por 1 menos k sobre t. Esto es muy similar a un enfriamiento. Les explico. Muchachos, ¿qué pasa en la primera iteración? Digamos, en la primera iteración ustedes ¿a quiénes tienen? En la primera iteración, muchachos, este es el factor de aprendizaje, ¿cierto? Este es el factor de aprendizaje. Inicialmente el factor de aprendizaje tiene un valor de epsilon sub 0, que es el primero que ustedes ingresan. ¿Estamos bien ahí? Epsilon sub 0. ¿Qué pasa, muchachos? A medida que va aumentando las iteraciones, se va a llegar a que el factor de aprendizaje en el último punto es igual a 0. Entonces, este es el factor de aprendizaje y estas son las iteraciones. Esta es en la iteración 0. Esta es en la iteración 0. Esperen. Esta es en la iteración 0. Esta es en la iteración 0. Y esta es en la iteración t. ¿Sí? O sea que lo que vamos a hacer es ir reduciendo el factor de aprendizaje a medida que va iterando. Eso es como un enfriamiento. De hecho, esto está inspirado en Simulated Annealing, o enfriamiento, recocido simulado, en español. Simulated Annealing. ¿Cómo es que escribe? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, es muy similar al evolutivo. Esto está inspirado en esta técnica se llama recocinado simulado. En español la traducción es horrible. Se llama Simulate Annealing. Simulate Annealing. De hecho, funciona de esa manera. En Simulate Annealing, ustedes inician entrenando, digamos, también existe en digamos, a la medida que usted itera de cuánto puede variar la búsqueda en el espacio, y usted poco a poco la va reduciendo. Y cuando ustedes ya llegan a un punto, pues es 0, que han encontrado supuestamente la solución. Y esto es lo que trata de simular esto. Se dice pues que en la iteración t que uno especifica, ya se ha encontrado la solución. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, sentimientos? ¿Todo está bien hasta ahora o nada está bien? ¿Todo está bien por acá? ¿Todo está bien por allá? ¿Por acá todo está bien? ¿Por allá todo está bien? Perfecto.
No sé por qué les pregunto eso si yo sé que están bien. ¿O no? Ah, ustedes ya están por encima del bien y del mal. Ustedes prácticamente ya les están debiendo el diploma. Redes neuronales. Entonces, bueno, muchachos, vamos a explicar el primer algoritmo del aprendizaje. Vamos a escoger como vectores de sinápticos los M patrones iniciales. ¿Por qué? De aquí, si yo escojo los M patrones iniciales, digamos, aleatorios, ¿qué pasa? Si yo escojo M, ¿de qué me forma, muchachos? Si yo escojo M patrones, ¿qué me va a formar para los pesos? ¿Qué me va a formar eso? A ver. ¿Qué me va a formar, muchachos? ¿Nada? ¿Qué me va a formar, muchachos? Si yo escojo M, ¿cuánto tamaño tiene cada entrada? ¿Qué tamaño tiene cada entrada? ¿No saben? ¿No responden? N. ¿Y ahí qué me forma entonces? Si yo escojo M patrones, ¿qué me va a formar? Una matriz o un vector de M por N. Esperen, muchachos, tengo un inconveniente técnico. Sí, tengo un inconveniente técnico. Esperen, calma, muchachos, calma. Calma. Esperen, que está cogiendo. Pero no cogió, esperen. No, voy a cambiarle la pila. Esperen un segundo, quizás ya se acabó. Bueno, muchachos, entonces seguimos. Se escogen M patrones de entrenamiento aleatorios, es decir, que sale una matriz o un vector de M por N. Pues efectivamente esa es la matriz de aprendizaje que necesitamos manejar. Se escoge un patrón de entrenamiento aleatorio. Se calculan los potenciales sinápticos. ¿Cuáles son los potenciales sinápticos? Entrada neta menos ¿qué? ¿Menos qué, muchachos? ¿Menos qué? Menos el teta. ¿Y el teta quién es? La sumatoria al cuadrado de quién? De los pesos dividido 2. Correcto. Se escoge el mayor potencial sináptico, entonces de aquí ¿quién sale? La neurona, la que gana. Y a esa neurona le actualizamos los pesos de la siguiente forma. Tomamos el peso actual, tomamos el factor de aprendizaje actual y la diferencia entre la entrada y la entrada y los pesos. Y finalmente actualizamos el factor de aprendizaje, o sea, el factor de aprendizaje rebaja. Y si K es igual a T parar, en otro caso hacer K igual a K más 1. Entonces, muchachos, en las implementaciones las van a encontrar ahí. Pero vamos a verlo. Esperen un segundo. Vamos a ver la implementación, muchachos, muchachas, muchachones, muchachonas. Sí, estoy grabando. Entonces, vamos a ver acá. Esto es, pero aquí me sirve. Esperen, muchachos. Esperen. Eso lo encuentran ahí en el campus, ya está hecho. Eso es redes competitivas, ya las tengo por acá. Implementación y vamos a ver este aprendizaje individualizado. Les voy a explicar. Entonces este aprendizaje individualizado, muchachos, muchachas, este aprendizaje individualizado, ¿qué podemos ver? ¿Sí? Bueno, esto fue copy-paste, ignoren eso. Entonces, muchachos, pues yo voy a tener, digamos que la función ahí no es tan importante, puede ser lineal, puede ser sigmoide o puede ser escalón. Ya dependiendo de, muchachos, de lo que ustedes estén trabajando, pues cualquiera de esas puede ser escalón, sigmoide o lineal. O pueden utilizar la tangente hiperbólica, bueno, como quieran. Entonces vamos a implementar la red neuronal. La red neuronal, pues básicamente lo mismo, ¿sí? Aquí no hay mayor diferencia, pero la red neuronal nos va a devolver ¿qué? El H, ¿sí? ¿El H quién es? Entonces, voy a explicarles este es 1,2. Este es 1,2, me dice, sumen los elementos de la capa competitiva, pero esto es un array de 2 dimensiones, básicamente. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Sí, claro.
Entonces, muchachos, si lo ven aquí, donde estoy parado, este sum lo que hace, recibe un segundo parámetro que es la dimensión. Es decir, esto me va a generar un vector cuya suma van a ser las filas. Si digamos que es un vector de 3 filas, 2 columnas, ¿cierto? Me devuelve uno de 3 filas, una columna, que es cada uno la suma de cada fila. ¿Ya? Entonces esto básicamente hace la suma de la capa, me devuelve un vector de 3 por 3, ¿cierto? Y le suma el teta. ¿Y el teta quién es? Yo lo que estoy diciendo es que los pesos de la capa competitiva, ¿qué hago con ellos? Los elevo al cuadrado, ¿cierto? Y aquí vas un menos, ¿no? Y les elevo al cuadrado, ¿cierto? Y luego, ¿qué hago con eso? Lo sumo, ¿sí? Pero como es un vector bidimensional, porque cada neurona tiene sus propios pesos, entonces por eso le puse acá el 2. ¿Sí me siguen allí? Bien, muchachos. ¿Y qué hacemos en el entrenamiento individualizado? Inicialmente tomamos, ¿cierto? Como los pesos a una entrada aleatoria de ¿qué? Escogemos patrones aleatorios. M patrones aleatorios. ¿Sí me siguen ahí? ¿Y qué hacemos? Las entradas pasan a ser los pesos iniciales. Y el factor de entrenamiento inicial, bueno, igual al factor de entrenamiento que se le manda. Listo. Inicialmente escogemos un patrón aleatorio, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Buscamos, nos devuelve H, los potenciales sinápticos. ¿Y los potenciales sinápticos que hallamos? Hallamos la posición donde está el máximo, que es mi neurona R. ¿Sí? La neurona R es aquella que tiene potencial sináptico máximo. Le coloco aquí un 1 porque pueden haber más de una neurona ganadora, o sea, es decir, que hayan dos máximos iguales, entonces cojo el primero. ¿Ya? Por eso. Bien, muchachos, si no le colocan este 1, pues les devuelve un vector y se les daña el cálculo. Luego, ¿qué hago, muchachos? Escojo en el patrón que estoy trabajando, ¿cierto? Que es el patrón actual. ¿Qué hago? Actualizo los pesos de la neurona R. ¿Cómo los actualizo? Básicamente, el factor de entrenamiento por el patrón elegido en la posición J. ¿Por qué en la posición J? Porque recuerden de que cada neurona tiene un peso para cada entrada. Entonces es el peso que está asociado a esa entrada menos el peso asociado. ¿Sí? Pues eso nos dice la regla. Y luego, ¿qué hacemos, muchachos? Finalmente, ¿qué hacemos? El factor de entrenamiento lo actualizamos, que es el factor de entrenamiento inicial por 1 menos I sobre T, donde I es el número de iteración actual. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a probar esta belleza. ¿Sí? Estoy entrenando una compuerta oro, ¿sí? Que es la más facilita. Entonces vamos a entrenarla. Entonces voy a llamar a CNN aprendizaje individualizado. Bien, muchachos, observen. Observen acá. Tengo la entrada 0, 0, ¿cierto? Si la ven acá. Entonces, nosotros escogemos la salida que tenga mayor potencial sináptico. O sea, para cuando estén trabajando la red neuronal, pues van a ver las 3 salidas. Pero ¿cuál cogemos? La que tenga mayor potencial sináptico. ¿Sí? Entonces aquí, miren lo que me dio. Estoy utilizando la función de activación lineal. Aquí, ¿qué me dio, muchachos? Observen. Aquí me dice que es la 2. ¿Cuál es la 2? Es esta. ¿Es parecida? Sí. Miren acá. Miren acá la primera vez que en redes neuronales vemos como algo más exacto, ¿no? Miren esta, 0, 1, 1, 0, ¿sí la ven? La salida deseada, ¿cierto? La salida obtenida, aquí dice escoja la 2, bueno, y no estuvo bien. Y acá escoja la 1, que la salida obtenida es 2. Ha sido bastante bueno, ¿sí? ¿Sí lo ven? Porque es que resulta que la compuerta OR hay una fuerte relación entre la entrada y la salida. ¿Por qué? Si hay un 1, ¿qué significa? ¿Ve un qué? Un 0 afuera, ¿sí? Y de hecho no utilicé mucho entrenamiento. De hecho, uno le puede aumentar este T y no hay mayor diferencia. Este T pues le puse 10, pongámosle 100. ¿Listo? Pongámosle 100. Y observen acá, aprendizaje individualizado. Entonces, salida obtenida muy buena. Vamos a ver cuál es la salida que elige aquí. Dijo que utilicé función de activación lineal. La 2 está bien, ¿no? Aquí escogió la 1, sí, es muy aceptable, ¿sí lo ven? O sea, está bastante, mejoró un poquito.
¿Por qué? Porque la compuerta OR tiene una fuerte relación entre la entrada y la salida. Si hay un 1, pero la compuerta AND ya nos va a dar problemas. Igual, muchachos, aquí pueden utilizar la función escalón o la función simoidea. Miren que la cosa cambia si utilizamos la función simoidea. ¿Sí? La función simoidea. Entonces, miren lo que pasa. 1, ¿sí lo ven acá? Que ya como que ya no es tan bueno. Por eso, en este caso, muchachos, también se recomienda usar mucho la función escalón. Vamos a hacerlo. Entonces, result, entonces igual a escalón de x. End. Pongámosle un escalón de 0.5, ¿vale? Entonces, si x es mayor o igual que 0.5, ¿cuánto es la salida? 1. En otro caso, la salida es igual. Ah, perdón, la otra caso la salida es igual a 0, ¿no? Y cerramos. Listo. Entonces, muchachos, vamos a utilizar escalón. Creo que también funciona, pero bueno, en if. Entonces, aquí es escalón. Creo que hay un error, porque es en if con if pequeño. Entonces, miren acá. Es un pequeño error, me faltó colocar punto y coma. Pues la función escalón también funciona muy bien para este tipo de problemas. Miren acá, ¿sí lo ven? 2, pues está bien, ¿no? Miren acá, la salida escogida, la 2. Ahí ya tenemos como un pequeño problema, ¿no? Y la 1, la 0. La 2 está, uy, está muy mal. Y aquí escogió la 1. Ok, ¿cómo solucionamos ese problema? A veces pasa, entonces ¿qué hacemos? Le reducimos el... y ahí mejora un poquito. Miren acá, salida deseada, ¿cuál es la salida elegida? ¿Lo vieron? ¿Que mejoró? Se toca hacer ajustes en la función, porque ese entrenamiento no supervisado. Entonces ahí ya les toca hacer ajustes. Digamos que el aprendizaje supervisado tiene esa gran ventaja de ser mucho más rápido que el aprendizaje no supervisado, pero tiene estos como inconvenientes. Ya ven como que voy ajustando la función de activación, ¿no? Ahí ya depende del problema. Entonces, observen este, dio perfecto, ¿sí lo ven? Desde hace rato no veíamos una estructura de esto dando perfecto. Desde hace rato, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, está en 100 iteraciones de todos modos, pero ven que es muy rápido. Entonces, muchachos, también lo que podemos hacer es aumentar el número de neuronas competitivas. Ya no podemos tener 3, sino 10, por ejemplo. Y pues, eso les toca hacer el análisis. Vamos a morir. Esperen. Escoja M. Esto es un rampant. Aquí funcionó porque era 3, ¿no? Y necesitamos escoger más de uno. Entonces, ya me descomplicó la vida. Randy. Randy genera números aleatorios entre 0 y 1. Entre rows entradas y M. Randy es, básicamente genera M entre 1 y M. Lo que pasa es que la permutación no permite repetidos. ¿Sí me siguen? Hagan la corrección allí, muchachos. Entonces, ahí ya nos da. Entonces, claro, ya me ha demorado porque pues más procesamiento. Observen. Salida deseada, salida obtenida. Todas son ceros, ¿no? Listo. Salida obtenida. Miremos a ver cuál escogió. Escogió la 2. ¿La 2 era 0? Digamos que sí, ojalá que sí, no sea mala. Uy, sí, ¿la vieron? La 2 es 1. ¿La vieron? Miren acá. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que trata de hacer este aprendizaje competitivo es ajustar los pesos lo más cercano a lo que dan las entradas. Por ello, pues deben ajustar bastante la A. Y la función AND es un poco más complicada. Yo no le voy a poner 10, sino le voy a poner, pongámosle unos 5, ¿listo? Y 100 iteraciones está bien. Entonces vamos a hacer la función. Aquí no hay problema con los ceros, muchachos, porque pues no, el error no depende de la salida. ¿Sí? El error aquí puede ser 0 y 1 sin problema. De hecho, muchachos, en las redes neuronales, ustedes para ajustar la salida, si lo desean, en la capa, digamos en backpropagation, pueden utilizar en la capa oculta, pueden utilizar función sigmoide, y en la capa de salida pueden utilizar función escalón.
para que quede ajustada. Digamos que es lo único importante, digamos, en propagation es la función que está en la capa de oculto. ¿Listo? Si no, pues que deben tomar en cuenta la derivada, que en caso de la función escalón, como es una constante, es cero. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, listo acá. Entonces vamos a entrenar la AND. Vamos a ver. Uy, hay muchas. Yo no lo guardé, ¿cierto? Pero yo dije que 5. Porque salen tantas. Hay algo raro aquí. Hay algo raro ahí, ¿cierto? Esperen, yo veo algo. Ah. Vamos a ver, Randy 8,1. Ya, 8,2. Ah, ya entiendo. Ajá. Listo. Falta un 1. Entonces, 1,m. Ya, entonces aquí ya arregla el problema. Igual voy a pasarlo para el otro. Ya entiendo, como dice. Bien, muchachos, ¿cuál es el problema de esto? Que los conjuntos deben ser linealmente separables. ¿Dónde están los semipatrones de entrenamiento? Ah, aquí estás. Aquí estás. Listo, pues un cambio pequeño. Entonces, ahora sí. Aprendizaje individualizado. Ahora sí. ¿Está bien, muchachos, para la AND? Escogió el 4. Escogió el 4. Está bien. Escogió el 1. Está malo. ¿Y aquí escogió? No, porque para 1,0 es... Ah, no, escogió la 4. ¿Está bien? Sí, está bien. Parece que si les da mal, entonces lo que hacen es variar en el escalón, variar el t. ¿Sí? Ya en algún ajuste les da. ¿Que hay alguna forma de ajustar la función de activación? No, directamente no. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer aquí ustedes? ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que hemos ido manejando? El del dataset, que ya tienen procesado. ¿Ya? El del dataset, ¿se acuerdan de las pelotas? Entonces, al problema de las pelotas, muchachos, aplíquenle. Los tumores, ¿no? Ah, no. Tumores, no. Las pelotas, el más sencillo. Que ya está procesado. El que ya está procesado. Entonces, muchachos, hagan lo siguiente. Apliquen una estrategia con redes competitivas. Prueben con m igual a 5, m igual a 10 y m igual a 20. Y me avisan si ven diferencia. ¿Sí? Entonces, muchachos, manos a la masa. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a la segunda implementación, que es aprendizaje por lotes. Esta les va a dar mejores resultados que la anterior. ¿En qué consiste? Básicamente empezamos de la misma forma. Vamos a elegir como vectores de peso sináptico los m patrones de entrenamiento aleatorios y poner k igual a 1. Y se tienen cuántas neuronas. M. Calcular los potenciales sinápticos H1, H2 y Hn. Y determinar cuál es la neurona ganadora. ¿Sí? Pero para cada patrón, ¿sí? Entonces vamos a tener una Tsu-Ye, que va a ser una matriz. Ya les vamos a ver cómo es. Que yo no sé por qué sigo con esto. Cuando se le pone 1 cuando I es la unidad ganadora y 0 sí en otro caso, ¿cierto? Entonces actualizamos el peso de acuerdo a lo siguiente. Aquí, ¿qué va a cambiar, muchachos? Resulta que para cada peso vamos a considerar estos son todos los patrones, ¿cierto? Vamos a considerar todos los patrones. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a tener este Atsu-Ye, donde vamos a sumar únicamente los patrones donde esa neurona es la ganadora. ¿Sí me siguen? O sea, donde la neurona I es la ganadora, vamos a... ¿Cuánto vale Atsu-Ye? ¿Cuánto vale Atsu-Ye donde ella es ganadora? 1, ¿cierto? Entonces vamos a considerar todos los patrones donde ella es ganadora. Si no es ganadora en ninguno, el peso sináptico no se modifica. ¿Sí me siguen? O sea, para cada patrón de entrada hay una neurona ganadora. ¿Sí? Vamos a considerar ese caso.
Ahora bien, vamos a analizar los P patrones. En los P patrones puede ser que ella gane en 1, puede ser que gane en 2, puede ser que no gane en ninguno, puede ser que gane en todo, sea la neurona perfecta, ¿sí? Entonces, vamos a considerarlo todo. ¿Qué estamos haciendo acá, muchachos, en este aprendizaje por lotes? ¿Se acuerdan que en el anterior era patrón por patrón? En este vamos a dar de una vez todos los patrones donde esa neurona es la ganadora. Y el mismo paso, se actualiza el factor de aprendizaje y pues ya, y la condición de parada. Entonces, muchachos, muchachonas, muchachones y muchachitos y muchachonas, bueno, y entes sí hay. Entonces, ¿cuál es el cambio? Básicamente, muchachos, esperen, yo vuelvo a copiar aquí la función escalón, que esa pues me parece que da mejores resultados que las otras. Esperen, calma, muchachos, calma. Bueno, vamos a probar aquí con escalón. Entonces, muchachos, ¿cuál es la gran diferencia? Observen acá que ahora vamos a crear A, ¿cierto? ¿A qué es? A chus Y. Es una matriz de tamaño entradas con M neuronas. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cuántos patrones tenemos? ¿Cuántos patrones tenemos? P patrones, ¿sí? O sea, todos los patrones de entrada. Y en todos los patrones de entrada, la neurona M puede ser ganadora, o sea, son M neuronas, ¿sí me siguen? Entonces, esta es una matriz que inicialmente está llena de ceros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar 1 si para un patrón dado la neurona X es la ganadora. ¿Ya? Es eso. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Metemos un patrón. Y en ese patrón buscamos la neurona que es ganadora. ¿Sí me siguen acá? ¿Y qué hacemos en la posición P, R? Le ponemos 1. Patrón P, neurona R. Le colocamos 1. Es decir, que para cada patrón solo puede haber una neurona ganadora. Esto se vuelve una matriz, ¿cierto? Donde cada columna solo tiene un 1, ¿sí? Porque para cada patrón solo hay una neurona. Ah, no, perdón. Donde cada fila solo tiene, o sea, la fila son los patrones. Y las R son las columnas. O sea, es patrón versus número de neuronas. Entonces, cada fila solo tiene un 1. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué hacemos? Los pesos ya los actualizamos, es con respecto a los aportes de cada una. ¿Y cuáles son los aportes de cada una? Analizar todos los patrones por cada una de las neuronas. Y sumamos el aporte de cada una. Pero hay que tomar en cuenta la P sub J, que sería, si la neurona para el patrón P es la ganadora, entonces vale 1. En otro caso, ¿cuánto vale? 0. O sea, solo consideramos los aportes donde la neurona es la ganadora, ¿sí? Donde ella es la ganadora. Entonces, vamos a probar eso. Voy a ponerle, pongámosle unas 80 iteraciones. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo. Aprendizaje, y se llama aprendizaje por lotes. Entonces, muchachos, observen acá los resultados. ¿Sí observan acá? La salida elegida es 1. Si la ven acá, la salida elegida es 1, miren. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí lo ven? Oh, muchachos, dio perfecto. ¿Sí lo ven? O sea, aquí mejora mucho la precisión. Porque ya consideramos todos los patrones para cada una, no es patrón por patrón. Y adicional, muchachos, vamos a probar la compuerta difícil que es la OR. Tengo miedo. Entonces, observemos. ¿Qué ven aquí? ¿Está bien? ¿Esta está bien? No, no está bien. No, no está bien. ¿Esta está bien? Sí. O sea, solamente falló en un patrón de 2. Entonces, muchachos, pues ustedes también pueden variar. Pueden variar el factor de entrenamiento, pueden variar las neuronas y, perdón, el número máximo de iteraciones y el número máximo de neuronas. Ahora, repitan el ejercicio anterior con este por lotes, ¿cierto? Pueden mirar por lotes. Recuerden las correcciones. Aquí es menos teta, que me equivoqué. Y abajito era el... ¿Cuál era el otro problema? Que es con Randy, ¿sí? Yo le subo las corregidas. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio similar y alguien, por favor, que me envíe el paste bin de ambas. Y las explico ahora al final. Y ya con eso acabaremos la clase de hoy.
Espero, muchachos, la otra semana tenerle los dos parciales. Espero, haré lo posible.